Hola, buenas tardes. Hoy, dentro del último jueves del mes de marzo, día 31, tenemos la presencia de Paula Anta, artista especializada o fotógrafa especializada en fotografía artística, o al revés, como queramos considerar, y en distintas ocasiones de cursos anteriores hemos tenido fotógrafos que están relacionados con la arquitectura. Paula Anta es artista, fotógrafa, doctora en Bellas Artes, siempre dentro del campo de la fotografía. Ha trabajado en Madrid y tiene trabajo en Madrid y también ha estudiado y ha trabajado en Alemania, en distintas localidades. Me comentaba que estuvo viviendo durante bastantes años en Alemania y mantiene esa relación con el país centroeuropeo. Su conferencia de hoy es entre el espacio arquitectónico y el elemento natural, siempre buscando la relación con nuestro título genérico, La Mesa del Arquitecto. Y en un paréntesis que hago, como ya hice hace 2 jueves con la conferencia anterior, horrorizado por la brutalidad desatada, el terror y el sadismo de ciertos comportamientos de países europeos o de un país europeo, lamentar esa situación y esperar, confiar que para la próxima charla, pues dentro de la mortandad que se ha producido y la destrucción de ciudades, que me recuerda los panoramas en que quedó devastada Europa en el año 45 por ambas partes, empiece la recuperación de ese elemento inteligente que se llama ciudad, que a veces ha surgido de la mente humana. Bien, como no habéis venido a escuchar mis aproximaciones de criterios, sino que hemos venido a escuchar a Paula, pues os dejo con Paula. Recordaros que la próxima conferencia es impartida por Ángela García de Paredes y será un jueves, el 21 de abril, porque el último jueves de ese mes es fiesta local y no tenemos la posibilidad de hacer la charla o la conferencia. Recordad, aparte de que lo transmite el Colegio de Arquitectos por un lado y el museo por otro, pues acordaros de que es el jueves intermedio entre Pascua y Santa Faz. Como siempre, agradecer al MACA y al personal del MACA que nos reciben, que nos atienden y que nos atienden todos los extremos, y por supuesto a Quique Abad, que facilita la conexión en streaming, y al Colegio de Arquitectos, que es quien colabora en la retransmisión. Gracias y dejo la palabra a Paula. Bueno, pues aquí me quedo sola ante el peligro. Bueno, quería igualmente reiterar los agradecimientos a Santiago Varela por la invitación a esta mesa física, además, que me ha encantado verla, preciosa, de madera. Y bueno, pues, y por supuesto al MACA. La verdad que me encanta estar aquí en esta biblioteca, es un buen sitio para hablar en este caso, pues de una serie de proyectos que he estado realizando en estos años, pero he hecho una selección muy concreta porque, bueno, aunque mi trabajo principalmente se centra entre la naturaleza y la artificialidad, por así decirlo,
siempre el espacio arquitectónico, bueno, no siempre, pero en muchos proyectos está muy presente de distintas maneras, ¿no? Y bueno, pues he querido seleccionar una serie de proyectos desde los primeros, que voy a arrancar, por ejemplo, con Palmehusset. Palmehusset es una de mis primeras series. Yo principalmente trabajo con series fotográficas, con un tema y lo machaco, por así decirlo, durante años, muchas veces, y en este caso fueron 3 años. Y bueno, realmente este es el primer proyecto en el que yo empiezo a trabajar con el tema de la naturaleza, perdón, pero siempre dentro de un entorno muy concreto, que en este caso eran las casas de palmeras. Palmehusset significa casa de palmeras en noruego y en danés, que fue donde yo arranqué la serie. Normalmente siempre pongo los títulos de mis series en los idiomas de los países donde yo he trabajado, porque de alguna manera es una manera de agradecer al lugar, porque creo que el lugar implica muchas cosas. Es una geografía muy concreta que me brinda trabajar ahí, pero también es una manera de estar, una energía, una cultura y personas y muchas cosas que hacen que al final yo trabaje de la manera en que lo hago, ¿no? Y mi manera de honrar esto es un poco pues, utilizando el idioma de esos lugares. Y bueno, pues aunque fueron 3 años fotografiando estas casas de palmeras, arranqué en Bergen, además así, a mí me gusta mucho contar las anécdotas de mis proyectos, porque creo que en el fondo son mucho más importantes de lo que creemos. Las casualidades muchas veces no son casualidades, o luego si las sabes aprovechar, bueno, pues son cosas mucho más, se convierten en cosas mucho más importantes. Y yo arranqué este trabajo a raíz de un viaje familiar con mi madre, que nos fuimos las dos de vacaciones a Noruega, y como ella es una apasionada de las plantas, pues siempre me arrastra a los jardines y a todas estas cosas, cosa que yo tengo que decir que a mí las plantas se me dan fatal, aunque las fotografíe mucho, a lo mejor por eso las fotografío. Pero arrancamos en Bergen y ahí de alguna manera empecé esta serie de casas de palmeras en el norte de Europa. Ahí fuimos a Oslo, después como comentaba Santiago, pues yo como he estado viviendo muchos años en Alemania, fotografié también en la casa de palmeras de Berlín, de Frankfurt, París, Viena. En este caso es que yo hablo bajito, pero ya la competencia con las campanas lo tengo complicado. Bueno, en este caso es el Jardín Botánico de Madrid, que también es maravilloso. Y bueno, pues fueron una serie de casas de palmeras, sobre todo, como comentaba, en el norte de Europa. Y lo que me interesaba principalmente ya en este proyecto era, por una parte, esa estructura arquitectónica que contenía de manera artificial plantas que no pertenecían a esos lugares, ¿no? Y que crecían pues, artificiosamente, por así decirlo, fuera de su hábitat natural. Y quizá tengo que decir que a lo mejor yo me sentía un poco así, porque yo estaba viviendo en Alemania, pues lo del frío lo llevo fatal, la verdad, no me gusta nada el frío, no me acostumbro, después de 16 años yo no me acostumbro al frío alemán, ni al de ningún sitio. Y bueno, pues también sobre todo pues el tema de la luz, ¿no? Que para mí es importante para mi vida, pero también es importante para mi trabajo, ¿no? Al final, como fotógrafos, pues trabajamos con la luz. Y bueno, pues en este proyecto, que son muchísimas imágenes, he hecho una selección porque si no me tiraría toda la tarde, los llevé a cabo durante 3 años
de alguna manera me empecé a fijar en esas estructuras más, bueno, la estructura que crea el hombre de manera artificial, ¿no? La arquitectura, pero al final tiene una función muy concreta, que es contener al final a modo de piel toda esta naturaleza que al final compite con la propia estructura arquitectónica, porque muchas veces las humedades hacen que empiece a crecer verde en las paredes o en las tuberías, o se enganchan las enredaderas en las propias estructuras y al final muchas veces se esconde en la propia estructura o esa estructura va cogiendo casi la forma vegetal, ¿no? Y eso, a mí observar eso, a medida que iba haciendo este proyecto, me empezó a abrir ideas para otras series que empecé a desarrollar después. Mientras tanto, yo me fui con una residencia a Frankfurt, estuve al final viviendo ahí durante 6 años y los primeros 2 años estuve subvencionada por un despacho de abogados, es muy frío decirlo así, tenían unas residencias para artistas extranjeros y bueno, pues yo como agradecimiento pues fui a hacerles un proyecto a su despacho. Ellos me dijeron, oye, ¿quieres hacer algo? Y pues sí, voy a alquilar un montón de plantas y os las voy a instalar en las oficinas. Y entonces, bueno, surgió la serie Berus, que bueno, principalmente fue una serie de instalaciones que yo empecé a realizar en las oficinas de Linklaters, que eran los abogados que me dieron la residencia. Y otra vez un poco quería combinar de esta manera, ya de una manera mucho más directa y con mi propia intervención, pues estos espacios arquitectónicos y fríos de las oficinas, y un poco neutros, aunque no, bueno, pues ya veis la utilización de pues, estos materiales brillantes, la luz en el suelo, en los techos. Y por otra parte, pues toda la forma orgánica de las plantas que yo las colocaba ahí, pero que incluso podrían estar ahí de alguna manera, ¿no? Normalmente mis intervenciones no, o por lo menos hasta ahora, no son demasiado exageradas. Intento dejar que estén ahí y que de alguna manera parezcan naturales. O sea, no es una narrativa muy forzada, pero si te fijas un poco más o te introduces un poco más en esos espacios, hay algo que choca, ¿no? Y ya empiezas a pensar que quizá hay algo ahí que no encaja, que ha pasado algo ahí, que va más allá de lo normal, ¿no? de esos lugares. Bueno, aquí, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. El abogado al que le metí todo este vergel, al final o casi le gustaba más estar ahí entre las plantas, porque de alguna manera como que hace que el espacio sea más, pues más amigable, ¿no? Más cercano, más, no tan frío como muchas veces son, ¿no? Todos estos lugares. Y después, bueno, os voy a contar una anécdota porque antes de pasar a este trabajo, bueno, que es dentro de la misma serie, y es que en realidad el proyecto empezó a llamarse Büro, que significa en alemán oficina, pero se publicó un artículo de un crítico y que pues, estuvo muy bien, además a mí me gustó, o sea que hablaba bien del trabajo, pero había escrito mal el título de la serie, entonces lo escribía siempre Berus, o sea, había cambiado la diéresis y las vocales. Entonces, a mí me encantó este cambio y en este caso pues yo decidí cambiar el nombre de la serie a Berus porque no significa nada y además me abrió un poco al siguiente proyecto que estaba haciendo en la misma línea, en este caso en la Casa Mágica. Esto era un encargo que me hicieron para un programa de Telemadrid, precisamente de arquitectura,
Y bueno, pues eran fotógrafos que fotografiábamos espacios arquitectónicos, edificios que habían elegido los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Se había hecho una votación y se habían elegido 5 edificios y en esos 5 edificios se suponía que íbamos a fotografiar. Pero bueno, en mi caso pues yo volví a pedir un montón de plantas, me las llevé a la caja mágica, me encontré con el problema de las dimensiones del lugar, porque todo era gigantesco, es un edificio muy grande y bueno, todas las salas y los sitios donde yo ponía las plantas se quedaban todas muy pequeñitas. En realidad esas plantas eran de 2 metros o 3, ¿no? Y parecen casi arbustos, ¿no? Es una cosa que en los proyectos fotográficos muchas veces se pierden las dimensiones, sobre todo en los que son arquitectónicos y de naturaleza también, muchas veces se pierde la dimensión real, ¿no? Entonces, si yo os enseñara, o sea, mi altura en comparación a cualquiera de esas plantas, pues os daríais una idea de cómo es el lugar. A mí cada vez que yo hacía la instalación en estos lugares me lleva muchas horas o incluso a veces días, ¿no? Para poder hacer una fotografía, ¿no? Y era algo que, claro, los de producción de Telemadrid pues no nos hacía mucha gracia porque cuanto más tiempo estábamos pues era más caro todo ese proceso, ¿no? Pero al final pues cada autor tiene sus proyectos, sus ideas y sus tiempos y bueno, y al final los resultados finales pues también eran distintos, era otra manera también de ver y de enfocar la propia arquitectura de ese lugar. Yo no quería documentarla y tal cual, porque hay 200.000 imágenes de la caja mágica de fotógrafos especializados en arquitectura que son buenísimos, pero no era lo que yo quería hacer, ¿no? En este sitio, ¿no? Y de alguna manera pues lo hice mío, plantando ahí pues mi observación que venía pues de los proyectos anteriores. Y bueno, esta serie, Invasiones, que en realidad no la ha mostrado, no se la ha mostrado a nadie, esto es primicia aquí para todos vosotros y los que estáis ahí en streaming. Es una serie que hice en Roma durante mi estancia en la Academia de España en Roma y cuando yo llegué a Roma tenía un proyecto que fue el que yo defendí, el que me aprobaron y llegué ahí, lo intenté hacer y vi que era imposible. Entonces tuve que cambiar todo el proyecto y bueno, a medida que yo iba derivando por las calles de Roma, iba descubriendo que había muchísimas casas invadidas por las hiedras. Que bueno, pasa en Roma y pasa en muchos otros lugares, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención era cómo las masas de los volúmenes de la arquitectura cambiaban simplemente por la textura vegetal que las cubría. Y en eso consistió mi proyecto allí en Roma. Hice un primer acercamiento con esta serie, Invasione, que la desarrollé en Ostia Antica y además fue mi despedida con la cámara analógica también. Yo ya trabajaba con la cámara digital bastante, pero aquí tuve un momento de romanticismo y me cogí mi cámara analógica y hice este trabajo. Y es un proyecto que llevé a cabo precisamente en una zona de Ostia que no está excavada, no está conservada, que está, la verdad, que está prácticamente olvidada, ¿no? Y como son unas ruinas enormes, porque era toda una ciudad y el puerto y todo, pues no todo está restaurado. Entonces yo me fui allí, de hecho ni siquiera tuve que pedir un permiso ni nada, porque está como en el campo. Y entonces, bueno, pues empecé a descubrir como muros de plantas que en el fondo no eran la planta en sí. De hecho, estos son los muros de las casas que están totalmente cubiertos, ¿no? Entonces
me llamaba mucho la atención cómo la vegetación se iba distribuyendo, pero tenía una distribución al final arquitectónica, porque correspondía precisamente a, bueno, pues a toda la organización o a la propia estructura de las casas, de los almacenes, sobre todo era zona de almacenaje y bueno, también sitios no muy importantes, porque si no esos los hubiesen restaurado, pero en algunas zonas pues ya se empezaban a ver pues parte de las paredes, pues el opus reticulatum, que era esa manera de distribuir también los ladrillos, que se ve muchísimo en la ciudad de Roma, ¿no? Y me gustaba pues eso, cómo la vegetación se iba organizando según la arquitectura y al final también la arquitectura según la vegetación, ¿no? Porque hay un juego al final entre las dos formas, ¿no? La arquitectura también se iba destruyendo porque las plantas la van invadiendo y muchas veces pues, los ladrillos no aguantaban el peso y entonces eso provocaba unas nuevas formas que volvían a ser invadidas, ¿no? Y bueno, pues igualmente yo he hecho una selección de las series porque son bastante largas, pero os voy resumiendo un poco cada una en qué consiste, ¿no? Edera, que en este caso también es hiedra en italiano, bueno, en italiano antiguo, en latín antiguo, es este proyecto llevado un poco más allá. En este caso sí hay una intervención mía directa. Estuve pintando hiedras artificiales, porque yo lo de dañar la naturaleza soy muy respetuosa, pero estuve pintando las hiedras de negro, porque estaba haciendo un proyecto además con el negro en relación a la luz. Ahora os enseñaré otras series que tienen que ver con eso. Y bueno, pues ahí lo que quise hacer fue directamente invadir yo los espacios arquitectónicos con estas hiedras artificiales, ¿no? Entonces, por una parte había un trabajo de documentación donde yo fotografié pues, las fachadas de estas casas romanas invadidas por las hiedras. Aquí hay una pequeña muestra. De hecho, este trabajo se expuso aquí en Alicante hace, bueno, pues a lo mejor hace 9 años, 8 o 9 años, en la Galería Oral. Estuve exponiendo precisamente este trabajo. Y bueno, pues todos los 9 meses de beca fui documentando las fachadas y al mismo tiempo pues instalando estas hiedras, estas cintas de hiedra en diferentes espacios arquitectónicos de Roma. Por una parte, bueno, aquí me he centrado en la iglesia bueno, no solamente iglesia, en San Carlino alle Quattro Fontane de Borromini, que además, bueno, es de los trinitarios y tenían mucha relación con la academia y entonces, bueno, pues me dieron permiso para poder hacer este trabajo ahí, que fue todo un honor, porque esto es la cripta donde se supone que iba a estar enterrado Borromini, que luego no está enterrado ahí, pero... Pero así sé cuándo tengo que terminar, ¿eh? Me van dando la hora. Bueno, pues esto es la parte, de hecho esa puertecita que está a la izquierda iba a ser precisamente la cripta donde va a estar enterrado Borromini. Entonces yo empiezo a instalar con estas hiedras distintos espacios de San Carlino, un poco a modo de composición. Yo normalmente cuando trabajo a nivel instalativo lo que hago es, yo encuadro, coloco la cámara, la dejo fija y a partir de ahí empiezo a componer como si fuese un cuadro prácticamente. Voy colocando los elementos con los que vaya trabajando, en este caso las hiedras, según el encuadre que tengo. Todo lo que queda fuera del encuadre no lo trabajo. Entonces, mucha gente me pregunta si yo documento las instalaciones o si yo documento no sé, la escultura que voy a hacer en un sitio, y siempre digo que no, que yo lo que hago es
que yo trabajo para la fotografía, porque es muy distinto la manera de trabajar, ¿no? Una cosa es trabajar a nivel tridimensional para que eso funcione en todos los, en todo el espacio, y otra cosa es trabajar solamente para lo que es la composición de la imagen, ¿no? y el propio encuadre. Y bueno, pues aquí fui un poco aprovechando los espacios, jugando también un poco con la luz natural y la luz artificial, que es un tema que también me interesa mucho, esa manera de trabajar a nivel de la luz, que también aparece en otras series. Y paralelamente también estuve trabajando en otros espacios que siempre me han llamado mucho la atención, que yo llamo espacios residuales de la arquitectura, que son, bueno, lugares un poco que no tienen una función muy concreta para la arquitectura y que quedan un poco como un residuo, ¿no? Suelen ser lugares de paso o cuartos un poco que no, almacenes, a veces se utiliza, normalmente va cambiando también la función según se vaya utilizando el espacio, ¿no? Pero precisamente en la Academia de Roma teníamos un compañero arquitecto, pues íbamos estudiando los planos, íbamos viendo estos espacios que quedaban como restos de los lugares importantes y de un uso concreto, ¿no? Y entonces ahí era donde yo intervenía, pues eso, había puertas que no iban a ningún sitio, o un almacén que luego se utilizaba como, pues como un cuarto yo qué sé, de otras, para meter una nevera, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y ahí es donde yo iba pues también interviniendo con estas hiedras, un poco señalando estos lugares y volviéndolos más orgánicos, ¿no? De alguna forma. Este lugar, por ejemplo, pues ayer contaba la anécdota que esto es en la Academia de Roma y estaba precisamente en un lugar de paso donde nosotros, los becarios, proyectábamos muchas películas, hacíamos muchos ciclos de cine porque nos encantaba, y entonces prácticamente todas las noches después de cenar nos poníamos una película y luego la comentábamos y así. O sea, que todos los días pasamos por delante de este sitio, además que hay una escultura con un busto, o sea, que está ahí. Pues cuando yo hice la foto y luego la expuse, mis compañeros no sabían dónde, o sea, me decían, pero ¿esto dónde está? Pero o sea, habéis pasado 200.000 veces delante, ¿no? O sea, muchas veces ni nos fijamos en estos lugares y precisamente pues esta fotografía pues un poco me apoyaba en esta idea de estos lugares, no lugares, un poco también de paso, ¿no? Y en ese sentido, pues continué también con esta serie, La arquitectura de los árboles, que realicé en París con otra beca que tuve después de la beca de Roma, era la beca del Colegio de España en París. Y las residencias se desarrollan en la Cité Universitaire. Y bueno, pues ahí igual también trasladé esta idea de los espacios residuales de la arquitectura, y en este caso instalé unos árboles que yo misma también trabajaba, pues quité toda la copa del árbol, lo pinté de negro también. Todo esto del negro viene un poco también por una exposición que hubo en el Pompidou de Pierre Saulage, que precisamente le llaman el pintor del negro. Es un pintor que trabaja principalmente con pintura negra a nivel de materia. Entonces, utiliza mucho volumen matérico de la pintura, y según la dirección en la que va depositando la pintura, la luz incide sobre eso y cambia totalmente el color del negro. Y él tiene unos escritos maravillosos sobre la luz y sobre los colores y sobre el negro y los distintos tipos de negro, que me maravillaron cuando fui a ver esta exposición. Entonces yo me pregunté cómo sería esto a nivel fotográfico, ¿no? Cuando en fotografía trabajamos con la luz y el negro precisamente es el color que más luz absorbe y menos luz refleja, ¿no? Entonces
bueno, a nivel así un poco más poético, pues yo decidí pintar las cosas de negro, no porque estuviese deprimida ni nada de esto, que era lo que mi padre estaba empezando ya a preocupar, sino porque de alguna manera era una forma de señalar el objeto con el que yo estaba interviniendo. En el caso de Ed eran las propias yedras, en este caso este árbol que se iba introduciendo en estas arquitecturas que también eran espacios un poco de paso, ¿no? También me gustaba mucho, me gusta mucho, y un poco remito a la primera serie de Palmer Husser, pues ese juego de las formas, ¿no? La forma geométrica y lineal de la arquitectura, no siempre, ¿no? Pero principalmente, y las formas orgánicas de la naturaleza y cómo se van combinando esas dos maneras también de estar, no como un enfrentamiento, sino más bien como, bueno, pues como un diálogo, ¿no? Entre las dos cosas. Y que es algo que yo también digo cuando en mi trabajo, cuando yo planteo lo artificial y lo natural, no lo planteo como un enfrentamiento, sino más bien como un caminar conjunto y un diálogo en muchos casos. A veces sí, ese diálogo es más, bueno, pues como las personas, ¿no? Más bravo, otras veces pues más suave, más alegre en otros casos, ¿no? Y según cada intervención, según cada espacio, según la naturaleza de cada lugar y también el elemento con el que yo estoy trabajando, pues ese diálogo va siendo distinto, ¿no? Y adquiere una naturaleza diferente. Y bueno, en este proyecto de Rutas Negras es el último proyecto de esta especie de trilogía en la que yo estuve trabajando con el negro en relación a la luz. También lo he querido añadir a la charla de hoy porque precisamente se sale un poquito de la línea de trabajo que yo venía haciendo hasta ahora. Es un proyecto en el que yo estoy interviniendo, aquí me la jugué, me he jugado la vida con este trabajo porque es un trabajo donde yo intervenía principalmente en ciudades árabes o de cultura árabe, y intervenía con pigmento negro natural en antiguas ciudades que habían surgido principalmente en el periodo del Imperio Romano y que configuraron un poco la cultura mediterránea. Entonces, me interesaba mucho ver cómo habían quedado estos lugares que habían sido importantes en su momento y que habían surgido también a raíz de un intercambio económico, cultural o de materia prima, ¿no? Pues, la más conocida, pues la ruta de la seda, rutas marítimas también, muy importantes, ¿no? Pero bueno, me centré en estos países, no sé, pues porque quería también un poco de riesgo en mi vida personal. Pero bueno, porque normalmente bueno, me interesaba también esa parte de cómo había quedado esa cultura mediterránea ahora mismo en estos países donde estaba cambiando también culturalmente y de manera muy fuerte, bueno, muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo pintaba el suelo con pigmento natural, me iba a estos lugares con un montón de sacos y pues lo iba depositando, igual como os comentaba, pues colocando la cámara y trabajando siempre en función al encuadre. Y bueno, principalmente estos lugares o bien eran reutilizados, o estas ciudades, estas antiguas metrópolis se habían transformado, los materiales también se habían utilizado para otras construcciones. Muchas estaban en mitad de la nada, como la primera, y se habían quedado en una ruina olvidada. Otras se transformaban, otras estaban siendo demolidas. En este caso es un templo maravilloso romano que es en la ciudad de Tiro, que yo había estado como 5 años antes de hacer esta foto, había estado visitando ese espacio arqueológico, me fascinó y volví para trabajar en él, y precisamente donde yo estoy haciendo esta imagen es un agujero enorme de una bomba que había caído no mucho tiempo antes
y había derribado todas las columnas de alrededor y la que estaba allá al fondo pues estaba ya, que tenía un telediario. Y bueno, pues también es parte de esta transformación, ¿no? En este caso pues muy actual, porque después ya, por lo que me dijeron, pues ya volvieron a bombardearlo y bueno, no sé cómo estará ahora, ¿no? O en este caso, por ejemplo, el propio lugar absorbido por la ciudad contemporánea, bueno, es contemporánea porque lo es, ¿no? Y cómo se va quedando como esa como ruina, ¿no? Un espacio que no ha sido reutilizado, pero se ha quedado cercado por las nuevas arquitecturas y los nuevos edificios y con otras utilidades, ¿no? O también la convivencia entre las distintas maneras, ¿no? Entre el templo como lugar arquitectónico, que bueno, en este caso a mí no me dejaron, por ejemplo, intervenir dentro de los espacios arqueológicos, entonces lo hice fuera. Pero fuera me parecía muy interesante también pues ver qué pasa, o sea, fuera, porque ese lugar no solamente la parte arqueológica, sino han sido todo un espacio alrededor, ¿no? ¿Y qué pasa con ese espacio que queda, ¿no? En las afueras, ¿no? Pues en este caso, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como esta casa, pues que estaba ahí construida de cualquier manera y abandonada y otra vez nuevas ruinas, ¿no? Ruinas alrededor de las ruinas. Y yo pues pinté mi camino también, en este caso, que iba hacia la ruina arqueológica. Bueno, vale, pues esta es la última serie, pues que además es que a mí me gustaría también, bueno, somos ya un grupito y sé que en streaming hay unos cuantos más, porque me gustaría también que fuese también como un diálogo entre todos. Yo os voy contando, pero me encantaría también que vosotros me dijerais cosas. Pero quería terminar con esta serie, Cancel, porque fue un proyecto que yo hice precisamente para mi tesis doctoral en Alemania. Yo hice el doctorado internacional y entonces era un doctorado de la Complutense, pero también de la Academia de Bellas Artes de Berlín y de la Universidad de Saarbrücken. Y entonces yo me retiré a hacer la tesis, eso o me cortaba las venas, me retiré al campo a escribir, a leer y a olvidarme de todo. Y bueno, yo, como decía Santiago en la presentación, he estado 16 años viviendo en Alemania y he ido cambiando de ciudades, pero casi el sitio donde más me considero de allí, por decirlo de alguna manera, es el campo. Y además es una zona muy rural que yo a cualquier alemán que le digo que suelo vivir ahí, flipa. Es como decir que vives en un pueblo de Teruel o así. No sé por qué, porque a mí me parece una zona que está muy bien, pero los alemanes, esa zona como que les parece muy, muy rara, ¿no? Es una zona muy rural, está entre Colonia y Bonn hacia el interior. Se llama Westerwald, que es como el bosque del oeste, por así decirlo, y en realidad es Centro Europa, porque tienes Polonia a media hora o menos y te puedes mover hacia cualquier sitio, ¿no? La verdad que yo me sentía ahí muy comunicada, pero tenía mi bosque en el que yo me aislaba de todo. Y bueno, pues por cercanía desarrollé un proyecto sobre las casetas de aguardo, las casetas de caza. Mi tesis doctoral iba sobre, sigue yendo, no la tesis sigue ahí, sobre el encuadre fotográfico entendido como un proceso, no como una cosa. Por eso hablo tanto de lo del encuadre y la intervención a partir del encuadre. Y precisamente al descubrir estas casetas, cambié toda la estructura de la tesis. Por suerte conseguí convencer a mi director de tesis de dejar una parte de semiótica que no había que la entendiese de lado y meter un proyecto fotográfico, porque por otra parte para mí era importante también meter un trabajo mío
que hiciese como fotógrafa, que era lo que yo realmente además había estado haciendo todos estos años. Y las casetas de aguardo me permitían además hablar muy bien de lo que era el encuadre, porque de alguna forma planteé la serie, bueno, la planteé desde varias perspectivas, pero principalmente desde la ventana como marco. En realidad aquí hay un doble encuadre, pero hay mucho más, hay muchos planos de visión y bueno, pues me gustaba un poco, planteaba muchas cosas o planteo muchas cosas, pero sí un poco esa manera de recortar la realidad, una realidad que nos rodea tridimensionalmente, pero que como fotógrafos tenemos que hacer una elección muy concreta, en un momento también muy concreto y aislarlo, ¿no? Pero luego hay elementos que quedan dentro de la imagen que hacen referencia a los elementos que están fuera, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues estas casetas y estas ventanas desde donde observa el cazador, pues me recordaban mucho precisamente a esa ventana o a ese corte que hacemos con la cámara al encuadrar. Y además también me permitía hablar de los formatos, ¿no? En este caso la ventana o la forma de la ventana se ajustaba muy bien pues, al formato de mi cámara, entonces había más imagen, hay más información. En los otros las ventanas son más arraizadas, entonces se lleva la imagen más a lo panorámico. Aún así, nuestro cerebro reconstruye muchas veces las formas que se quedan fuera del marco. De hecho, en alemán hay una cosa muy bonita, aunque el alemán es un idioma muy complejo, tiene cosas muy interesantes y una de ellas es que es muy específico al describir las cosas. Y encuadre en alemán es Ausschnitt. El Schnitt es corte, ¿no? Que de alguna manera hacemos también un corte al encuadrar, ¿no? Cortamos ahí la realidad y la sacamos, ¿no? Aus es una preposición que es de fuera. Ausschnitt es la palabra que se utilizaría más para decir encuadre general, pero tiene una palabra que es Anschnitt, cambiando la preposición, que hace referencia precisamente a todas las cosas que se quedan fuera del encuadre. Y me pareció maravilloso, porque es verdad que nuestro cerebro tiene muchísima capacidad, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, de reconstruir muchas cosas que se quedan fuera o que no damos toda la información y él directamente pues va pues cogiendo recursos más allá de lo que simplemente vemos con nuestros ojos, ¿no? Porque además eso era otra de las partes de mi tesis doctoral. No solamente vemos con los ojos, con la vista, realmente luego hay un proceso cerebral súper importante que sin él desde luego no veríamos nada. Y bueno, pues esto es yo hice todo un trabajo sobre el área del coto de caza. En total eran unas 23 casetas. Ahora os voy a enseñar el mapa. Estas son las casetas de aguardo desde fuera. Entonces hice un trabajo geográfico también, porque es una parte de mi trabajo que me gusta mucho, también estudiar la geografía de cada sitio. Estas casetas no están situadas ahí al azar, sino están situadas ahí por varios motivos, por el paso de los animales principalmente, por cómo suele soplar el viento en esos lugares, precisamente para que los animales no huelan a los cazadores. Algunas casetas también están colocadas para ser protegidas por la vegetación, los árboles o alguna piedra o bueno, una esquina que se genera también por la distribución del bosque. Luego hay casetas que están situadas a ras de suelo también, como esta, por ejemplo, que en este caso además también es una caseta móvil que se iba moviendo, la iban transportando a otro lugar. Normalmente suelen estar fijas. Luego hay otras casetas que
que son altísimas, yo tengo muchísimo vértigo, con lo cual este trabajo me costó un poco porque tenía que subirme con la cámara, el trípode, todas las cosas, y están como a 7-8 metros de altura, ¿verdad? Y las maderas esas no siempre son muy fiables, con lo cual yo iba ya un poco temerosa de ver si iba a llegar toda entera hasta arriba. Y bueno, en el coto en el que yo trabajé había como 3 tipos de paisaje también. Estaba el paisaje de los agricultores, por así decirlo, que también se observa en estos encuadres que hacía yo desde las casetas. El paisaje del bosque y el paisaje del borde del bosque, ¿no? Y también había algunas casetas que están situadas por la luna, porque muchas veces se caza con luna llena porque se ve mejor, entonces desde esos lugares se veía mejor también. Todo esto es cosa que yo no tenía ni idea, pero claro, lo de estar con los cazadores, pues yo los entrevistaba, me fui documentando. Aquí aquí veis un poco lo que es la región y dónde están situadas las distintas casetas, que las fui numerando. Es muy curioso porque además tienen nombres, las pusieron nombres. Cada caseta tiene un nombre, ni siquiera es un número, sino el nombre de, o a lo mejor de un cazador, o uno del pueblo, o la caseta amarilla, o la caseta, según las características de cada caseta, tenía un nombre, ¿no? Y eso me pareció también muy curioso, porque al final lo de poner nombres es mucho más significativo de lo que pensamos. Y luego, bueno, pues también me hice con un plano de la caseta que, bueno, es algo muy simple, ¿no? Pero al final no lo es. De hecho, yo hice una exposición de esta serie en la galería y construí una caseta para poder observar la exposición desde el interior de la caseta. Hice también la ventana y así, bueno, de alguna manera había también un dentro y fuera de esa especie de caja. Y al final para mí también este proyecto pues fue como una especie de ejercicio de observación, porque yo me obligaba a meterme en esa caja de la caseta y a observar el bosque y a ver qué pasaba. Al principio mi idea era, pues bueno, ese encuadre, qué quedaba dentro de esa ventana y qué es lo que veía yo al otro lado, ¿no? Pero el hecho de pasar cada vez más tiempo dentro de las casetas hizo que yo fuera tomando conciencia de que cada vez observaba más o veía más. Mi ojo se empezaba a adaptar más a la falta de luz, empezaba a escuchar muchos más sonidos, también iba viendo más cosas, también ese deseo de a ver si me encuentro un ciervo que pase por aquí delante, ¿no? Pero también fui tomando conciencia de mi deseo, ¿no? De cómo vas proyectando tu deseo en lo de fuera y luego empecé a darme cuenta de mis propias resistencias, ¿no? De, joder, tengo frío, ¿qué hago yo aquí metida? Si yo tengo que hacer ahora un resumen para las 5 fichas, escribir esto, no sé, los pies se me están durmiendo, si me viene un bicho, aquí, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Y aún así yo me obligaba o me llevaba un poco más allá y bueno, pues empezaron los olores también, cada vez olía más cosas, porque el olfato es un gusto que tenemos un poco olvidado, ¿no? Pero yo tengo bastante olfato y de repente me di cuenta que ya no solamente mi ojo se iba adaptando a la luz y que iba observando más cosas y que iba descubriendo más detalles en ese recorte que tenía yo delante de mí, sino que iba oliendo más olor, iba descubriendo más olores. Y de repente, después de todo este follón, llegó la calma. Y me di cuenta que fue casi como un ejercicio de meditación, porque, sin saberlo, ¿no? Simplemente el hecho de estar un poco más en un lugar y de olvidarte, bueno, de dejarte llevar, de dejar sentir, de ir tomando conciencia o no de cosas que van pasando y después qué pasa, ¿no? Y de repente fue como, para mí fue un momento muy especial, a lo mejor me estoy poniendo algo un poco así, pero fue una manera también de conectar con todo lo que yo estaba
viendo, observando, escuchando, oliendo y sintiéndome como algo más de todo eso. Y esto no solamente me ha pasado con este trabajo de cáncer, sino en muchas otras series también, cuando yo paso mucho tiempo haciendo una instalación para luego fotografiarla, hace que yo también tenga que conectar mucho con ese sitio, ¿no? con un lugar muy específico y precisamente mi trabajo cada vez va más enfocado en esa conexión, en conexiones que son invisibles, pero yo creo que existen, no todo tiene que ser visible. Mira que yo trabajo con lo visible, que la fotografía precisamente tiene que trabajar con lo visible, ¿no? Pero intento también establecer conexiones con lo invisible, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues el proyecto también lo quise relacionar después con otras estructuras también que tenían que ver con la propia arquitectura de la caseta de Aguardo, que es lo más simple que hay, que es una caja, pero al final me fui descubriendo que estas arquitecturas tan simples luego eran muy curiosas, eran mucho más interesantes de lo que en un principio parecen, ¿no? Quise relacionarlo con las casetas forestales, que son muchísimo más altas y que además tienen ese dibujo de las escaleras que suben en zigzag o en línea recta. Y me parecía muy bonito también como relación al final arquitectónica, ¿no? De alguna manera entender la caseta de Aguardo o este tipo de estructuras también como arquitecturas, porque al final lo son, ¿no? Aunque sean tan simples, pero tienen unas funciones también muy concretas. Por ejemplo, estas otras que son las de vigilancia de playa, ¿no? Pues también son muy bonitas, aunque sean tan simples, ¿no? O ya llevándolo un poco más allá, otra forma también de estructurar, pero y con una función muy distinta, pero también de vigilancia y de observación, pues las penitenciarias, ¿no? Que tienen también una potencia visual y arquitectónica bueno, pues también de, pues eso, ¿no? De un poco amenazantes, ¿no? Y bueno, estos eran pues otros ejemplos de las casetas de Aguardo, que muy curiosos también, pues algunas han puesto un coche como caseta, ¿no? O más sofisticadas, que fui encontrando también, una caravana que servía también como hábitat, como lugar, ¿no? Al final pues ya la imaginación pues, te lleva a cualquier sitio, ¿no? Y bueno, aquí pues hay algunas, no están todas, pero algunas de las que yo fui fotografiando en este coto, ¿no? de la zona de Baltersen, que es este coto de caza. Y bueno, pues como veis, ¿no? Como están algunas un poco aisladas en el campo, otras protegidas por lo vegetal, al ras, y me encantaba porque al final cada una a su manera era muy particular y muy distintas entre ellas, aunque las podían haber hecho todas iguales, pero cada una al final era totalmente distinta unas de otras y cada una además con su belleza, ¿no? Ahora ya pongo las campanas así de fondo, ahora ya no queda ninguna porque las han destruido todas y bueno, pues al final es un homenaje, ¿no? Quedan en mis imágenes, se quedan en este proyecto, pero desgraciadamente pues las han quitado y han puesto otras nuevas, no es porque no dejen de cazar ahí, ¿no? Porque han cogido y han puesto unas nuevas que no tienen tanto encanto, como no sé cómo acabarán, pero son más frías y más neutrales, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues acabo aquí con las campanas, las casetas y encantada de que me hagáis preguntas, de comentarios o lo que queráis. Te agradezco.